Muy bien, volvimos de la pausa. Dos noticias de último momento. Juan Mansur acaba de confirmarse, dejará la jefatura de gabinete a principios del 2023 y ya el gobierno está pensando en su reemplazo. La otra noticia, que hay un rechazo frontal del empresariado al programa Precios Justos que fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para que por un periodo de 90 días establecer no una suerte de congelamiento de precios, pero precios estables para poder bajar la inflación. Y nos vamos a otro tema que ha sido un boom desde el punto de vista cinematográfico. Argentina 1985, una película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en los roles del fiscal Julio Estracera y del fiscal Luis Moreno Ocampo, y que recrea el juicio a las juntas militares, una decisión política muy fuerte que tomó el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín en el comienzo de su mandato. El juicio a las juntas, todo un hito histórico, emblemático de aquella parte de nuestra historia argentina. Y para rememorar esta instancia histórica de este juicio a las juntas, estamos ahora en comunicación directa con el exdiputado radical Conrado Cachito Storari. Buenos días, Cachito. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto de escucharlo. Muy bien, Cachito, ¿has visto la película? Sí, la fui a ver, sí, hace unos días. ¿Y qué te pareció? A mí me pareció buena, por supuesto tengo mis objeciones por algunas cuestiones que son omisiones de la película, Ajá. pero en el análisis integral, para decir, bueno, es útil, sí, es una película que para mí es útil, que es necesario que lo vea sobre todo la gente joven. No nos olvidemos que hay muchísima gente que va inclusive a las salas, que los vi por lo menos el día que yo fui, que es gente que ha nacido ya cuando estaba dirigiendo la democracia, o sea, Claro. que no han conocido el periodo anterior de las falencias que había y tampoco han conocido toda la secuencia de modificaciones que hubo que hacer para poder llegar a las instancias del juicio, que se dio a través de la voluntad política férrea que impuso Alfonsín y que había anunciado inclusive en su campaña preelectoral. Una de las críticas que tiene la película, ya vamos a adentrarnos en ella, ya que hablabas de las cosas que no se contaron, decías vos al comienzo de esta entrevista, es que se le da un protagonismo muy efímero al expresidente Alfonsín, solamente una voz hablando sobre el tema, y la gente, o por lo menos los críticos, dicen que tendría que haber tenido más protagonismo político en la película. Bueno, desde ya, el juicio se hace porque este gobierno que resulta electo en el 1983, todos los que fuimos protagonistas digamos, del andamiaje para lograr ese triunfo electoral, pero además de que estuvimos, como en mi caso, muy cercanos, conociendo cómo se iban elaborando las decisiones de lo que iba a ser el futuro gobierno, puedo explicar con absoluta objetividad, además, porque son hechos, que hubo una reunión en julio de 1983, o sea, 3 meses antes de las elecciones, 3 meses y pico antes, donde Alfonsín se reunió con Genaro Carrió, con Barrel, con juristas, con Malamud Gotti, también participó de esa reunión de sábado, también estuvo, por supuesto, alguna otra gente vinculada como Carlos Nino, que son Claro. filósofos, y que estuvieron además Farrell, un filósofo de la ética, y bueno, y Alfonsín hizo un planteo concretamente que le dijeron las posibilidades de hacer este enjuiciamiento de la Junta desde el punto de vista filosófico, político, moral, ¿no es cierto? Y por otro lado, desde el punto de vista jurídico. Por eso estaba Carrió y estaban otros juristas que habían sido inclusive grandes jurisconsultos de la época. Y efectivamente ahí se llegó a la conclusión que sí era posible. Por supuesto había que sortear escollos, que son los que quiero explicar, porque no vais a tener que esto fue magia, que Claro. se fue al punto. O sea, existía
y existe en nuestro derecho un principio jurídico fundamental que se llama que no hay posibilidad de delito ni pena por delito si no hay una ley previa que así lo tipifique. Que eso es lo que los abogados decimos, nullum crimen, nulla pena sine previa ley. Claro. Ese principio rige y efectivamente acá lo que había un fuero especial para los militares, que era el Código de Justicia Militar, que en ese entonces regía con plena vigencia, para lo cual planteaba los consejos de guerra para juzgar los tribunales militares que juzgaban este tipo de conductas que podían ser disvaliosas o no, según el Código de Justicia Militar. Dentro del Código de Justicia Militar había un artículo, el 514, lo refiero precisamente porque es muy fácil y es objetivo para poder consultarlo, que planteaba la obediencia ciega para los subordinados en lo que respectaba a una orden que emitía un superior. Todo eso hubo que modificarlo. Una de las primeras cosas que hizo el Congreso, en primer lugar, fue, al segundo día de la asunción del gobierno de Alfonsín, primero derogar la ley de autoamnistía que se habían dictado los militares para amnistiarse. Y además, aclaro, fue votada en contra por el bloque del justicialismo, porque el justicialismo en su campaña electoral, con otros criterios, o sea, que son desde mi punto de vista totalmente discutibles, pero era el criterio de ellos, creían que la amnistía iba a traer una pacificación del país. En cambio, creía que había que dejar un ejemplo moral para las generaciones que vinieron para terminar con las etapas estas recurrentes de los golpes de Estado en nuestro país. Cachito. Sí. Bueno, esa es un poco la enseñanza moral. Te interrumpo porque se nos van los minutos de este programa. El tiempo es muy efímero y tirano en la televisión, pero bueno, agradecerte estos minutos y la enseñanza, el legado, la moraleja que nos deja este juicio que ha sentado un mojón muy importante para lo que respecta el futuro de la democracia. Hola. Sí, Cachito. Muchas gracias por tu intervención. Decía que esto nos deja un mojón histórico muy significativo para lo que tiene que ver, ahí se nos va Cachito, bueno, para el futuro de la democracia en la República Argentina y para seguir cimentando las bases de la construcción de esta democracia que es nuevita en nuestro país y que hay que seguirla construyendo y armando día a día. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Una noticia de último momento. Murió la mamá de Pablito Aymar, que va a ser noticia esta desarrollada por nuestros compañeros de deporte seguramente. Y hasta nuestro próximo encuentro.